Profe, ¿a qué vino? Profe, ¿para qué vino? ¿A qué viniste? ¿Para qué viniste? Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? Hey, no tengo nada que hacer, la levantada no me pega bien. No fuiste capaz ni de decir, vos, ¿para qué vino? ¿Para qué vino? Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? ¿A qué viniste? Profe, ¿a qué vino? Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? ¿Alguna Profe, vez ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? ya terminó? Profe, ¿para qué vino? Una interpelación, un desafío, una pregunta que intentamos responder cada día en el aula. Profe, ¿para qué vino? Un espacio para preguntas incómodas. Y cruel soledad. Profe, ¿para qué vino? Un programa de ADES Montevideo en el 103.3 FM El Puente. Te vas a acordar de mi canción, te vas a arrepentir hasta llorar. ¿Qué dicen? Estoy hablando. ¿Se escucha? Sí, empezamos. Arrancamos de esta manera así, abrupta. Sí, ya nos mandó, ya estamos al aire. Lo que pasa es que llega tarde y hace cualquier cosa. Somos desprolijos, ¿no? Ninguno tiene auricular. No anda el coso, no había un coso para enchufar acá. Uno abajo, En un momento, claro. ¿te acordás que en un momento había en la mesa una salida de audio? Ya va a ver, ya. No Está sé. por ahí abajo, pasa que... Bueno, arrancamos, profe, ¿para qué vino? Así, iba a arrancar Ulises Lima, pero... Se espantó Ulises Lima, hay mucha gente hoy acá Qué en lindo la que radio, está, qué ¿no? lindo ambiente, ¿no? Muy lindo ambiente acá. Hubo la Precioso. tertulia, Sí. no, la varieté. La varieté literaria. La varieté, la tertulia es otro programa. Estuvo muy lindo, sí. Mañana está la varieté para adultos. Sí. Hoy la varieté para jóvenes, para Mañana- adolescentes. mañana- Mañana es un poco más escatológica la tertulia, dice. La varieté. La varieté. Hay que venir mañana, capaz. Participaron ahí los chiquilines, ¿no? Del 38, del Liceo 47, del 22. 50, 66, Bien, Estuvieron acá. 50 años. 22, 22, sí. 47 vi Gente Y algunos de Rivera. un liceo, sí, de Rivera. sí, porque vi el ómnibus afuera. Casi internacional, No, diría, porque es- Rivera, Rivera internacional. es Un casi programa, otro una país. variedad internacional. Como un poco internacional va a ser el programa de hoy también. Leo el texto de Ulises Lima y tiramos temas para el día de hoy. Veo que Atilio se vino con apuntes. Sí, así Atilio que estuvo estudiando. Estuvo estudiando, Por o suerte, se hizo un ¿no? trencito. Como corresponde. Bueno, Ulises Lima. Mientras lo aplauden a Ulises Lima. A veces da vergüenza que uno no tenga un verso. Es que es todo tan urgente. La sangre anda gritando en las cunetas. Micrófonos y granujas le ponen colores a la muerte. La venden con moño y por entregas. Y a vos te das por escribir de un amor que nació a las 12, minutos más, minutos menos. Como si el hombre no estuviera tirado en la calle y a la línea no se le hubieran llenado la panza de panes y de libros. Y sacás metáforas de galeras, asustás a la gramática con la sintaxis de un beso. Le pones la mano en la cintura para saberte menos muerto. Mientras, en el rincón más sucio y con amnesia, la memoria de los olvidados, convencida por vencida, es alimentada de balas y de venas, y famélica sin saberlo, aún desconoce, porque no conviene, la masacre de la poesía. Masacre de la poesía, Ulises Lima, y estamos en época de balas y de guerras, de tratados de paz, de premios Nobel, de noveles propuestas viejas que huelen a años 70, 60, quizás al eterno retorno, apellidos que parecen condenar o que siempre están. Semanas complicaditas, ¿no? De todo un poco ha pasado. Violencia cotidiana, gente que aprovecha y utiliza la violencia para réditos políticos, propuestas de elecciones parlamentarias,
acuerdos de paz que parecían que se iban a aprobar por mayorías y que son rechazados mínimamente, ¿no? Apenas un porcentaje mínimo en una población que decidió votar muy poco, ¿no? Muy pocos ciudadanos colombianos acudieron a las urnas, un 39% por ahí, ¿no? Y con una votación interesante para analizar sobre quiénes votaron en contra del acuerdo y quiénes votaron a favor del acuerdo, ¿no? Es interesante analizar de qué regiones sí estuvieron a favor y quiénes en contra. Bueno, varios temas para hablar. Empecemos, no sé. Fuera de micrófono voy a hacer una infidencia. Bonet me dijo que le iba a pegar a los uruguayos. Voy a pegarle a los uruguayos, dijo Bonet. Yo no sé en qué sentido va a pegarle a los uruguayos. En varios sentidos, ¿eh? En varios sentidos. Una es ese asombro de los uruguayos de, bueno, qué poca gente que votó en Colombia. Bueno, en Uruguay lo que pasa es que hay elecciones, el voto es obligatorio. Si lo pusieran... Si el voto no fuera obligatorio, no estaríamos tan asombrados de ese bajo porcentaje de votos. Digamos, el modelo de democracia que es Estados Unidos, tampoco vota muy bien. No sé si se llega al 50% en Estados Unidos, no se llega. O sea, ¿cuál es la sorpresa? ¿Por qué la gente se pone, pero qué poca cantidad de votantes? No, eso es normal. Y nosotros seríamos exactamente lo mismo. Me da la sensación que es lo mismo que cuando hablamos de corrupción, ¿no? Y decimos, no, lo que pasa es que los argentinos son todos una manga de corruptos. Ya lo vimos con la zeta del zorro de esta semana y otras cuestiones, que los uruguayos somos tan o más corruptos que cualquiera en donde sea, ¿no? Y los uruguayos somos tan o más escépticos que cualquiera, y tampoco tenemos eso que siempre sacamos a relucir el día de las elecciones, este ejemplo cívico de democracia, basura, todo basura. Nosotros somos tan latinoamericanos como cualquiera, y no nos destacamos casi en nada. Así que no nos pongamos, no nos hagamos los sorprendidos, y somos casi tan violentos como cualquiera. Así que tampoco nos hagamos los sorprendidos por lo que se votó en Colombia, que además yo le decía a Tilio la otra vez, ¿no? Es decir, cuando también traen cifras de otros países hay que también tomarlos con pinzas, y hay que ver qué posibilidades tienen de votar ciertas comunidades en Colombia, y qué posibilidades tienen de acceder a las urnas, o sea, también nuestras democracias tienen muchas falencias, y no sé si eso responde a la totalidad del pueblo colombiano, a la opinión de todos los colombianos. Y lo otro, es muy difícil meterse también en la historia de un pueblo y opinar desde aquí tan lejos y tan sordos que estamos de Latinoamérica, principalmente los uruguayos, y de saber exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces yo me remito a más bien a autocriticarnos y no opinar demasiado hasta no ver un poco más avanzada la película. Yo creo que le faltó un palo, Bonet. ¿Me faltó un palo? Sí. Sí, ¿cuál? Las cosas que sí votamos. Bueno. Y dejamos. Bueno, ahí está. Y que dejamos firme vergonzoso. Por lo tanto, no nos hagamos los cra, porque también damos lástima, ¿no? Capaz que ahí también, ¿no? Había un fiscal que opinaba que hay cosas que no se lo puede dejar a la opinión de todos, que hay cosas que hay que jugársela y tomar una decisión, ¿no? Y a veces los gobiernos tienen que tomar decisiones, y eso cuesta mucho, y a veces no se tiene el coraje suficiente, y hay cosas que no se pueden plebiscitar, hay cosas que hay que tomar decisiones, y chau, y bueno. Y no se puede legislar sobre el grito y sobre la emoción o el desajuste que provoca la angustia de alguien, ¿no? Claro. Y tomo el ejemplo, esto de Colombia, relacionado con lo que
presenté de los hechos de los últimos días y las propuestas de la oposición y las propuestas que ha firmado el propio Frente Amplio, porque han habido acuerdos de seguridad entre los partidos tradicionales y el Frente Amplio, ¿no? Esto de cobrar al grito y de querer imponer soluciones que en todo el mundo ha demostrado que no son soluciones. Bueno, y en este tipo de... Sigo criticando a los uruguayos, ¿no? Los uruguayos son muy... es muy fáciles de convencer con discursos de tipo hay que matarlos a todos, ¿no? Estoy escuchando muchísimo eso, quizá no en los medios, por suerte, pero sí lo estoy escuchando también, pero en general, ¿no? Grabaciones de WhatsApp, ciertos personajes argentinos que salen a gritar esto a los cuatro vientos, ¿no? Hay que darles poder a los milicos para que maten a todos estos pichis que son delincuentes, que no son pobres ni relegados, sino que son delincuentes, y es muy fácil subirse a esa bicicleta, ¿no? Y bueno, ¿y qué hiciste vos? ¿Dónde estabas? ¿Y dónde estás militando? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y cómo estás reclamando? ¿Y cuál es tu participación? No, tu participación es gritar de atrás del mostrador con la grapa en la otra mano, hay que matarlos a todos, ¿no? Es lamentable. La verdad, con qué facilidad respondemos a ese grito y nos indignamos contra determinados delitos y contra otros no. Porque me gustaría saber cuántos de los que salieron con ollas el otro día en Posito y Carrasco tienen sus ganancias puras, sí, claro, de todo tipo de mancha, y cuántos que viven en esos barrios muy cómodos, muy lejos de la inseguridad. Y cuánta responsabilidad hay de ellos con lo que está pasando, ¿no? Ya sea por omisión o por acción. Premeditada. ¿Cuánta responsabilidad tienen en las cosas que pasan? Y con esto no estamos justificando esas acciones de violencia, ¿no? No. Pero no es casualidad que determinadas acciones de violencia, o sea, ¿qué se piensa? Que la gente, porque vive en determinada zona, porque tiene determinado nivel socioeconómico, por sí nacen malas y nacen predestinadas a cometer delitos. Es absurdo pensar eso, ¿no? Hay un montón de cosas que están empujando y esas cosas que empujan son responsabilidad generalmente de quienes detentan el poder y que tienen el poder económico, político y cultural también. Solo eso, criticar un poco esa forma tan simple de hacer algunos silogismos baratos que tenemos los uruguayos y de querer resolver todo con una varita mágica, ¿no? Son irrisorias, ¿no? Las soluciones. Que renuncie un ministro. Totalmente. Que se fichen a todas las personas de un barrio. Está saliendo adelante aquello de Manini Ríos. Claro. Ya está encaminado, ¿no? Ya se presentó la propuesta. Lo de los Nini. Sí. Para formar no tiene un nombre ahí, pero es un colectivo de seguridad civil, no sé, conformados por Nini, no sé. Es como una republicana de Nini o algo así, no sé, no entendí, pero está encaminado, está saliendo adelante. Sí, esta semana se presentó el proyecto, sí. Que no he leído, no sé qué dice, pero ya lo analizaremos acá seguramente. Estamos volviendo, dice. Después sí. Es un documento de una profundidad tremenda. Sí. Todavía no nos queda claro cómo es el reclutamiento. Sí. Dice voluntario, o sea, porque este cuerpo es voluntario. Eso. Y te paga, hay un salario ahí que una parte de los sueldos del sueldo de un soldado. Como hay dinero para esa gente. Y les van a enseñar higiene también. Sí, claro. Y todo lo que había dicho antes. Oficios, no sé. No, que es como un popurrí. La propuesta. Está difícil, ¿no? Jamás se va a pensar en realmente trabajar sobre esto, ¿no? Porque esto requiere mucho trabajo, desprenderse de ciertas comodidades y de ciertos lujos, requiere de cierta austeridad, requiere sinceramiento y requiere
mucho tiempo, años de trabajo, ¿no? Y me parece que ninguna de estas propuestas va en esa dirección. Y por lo general lo que surge en estos temas con respecto a la cuestión de la seguridad es aumentos de penas, más cárcel, no sé, no se hacen las reformas gatillo fácil adecuadas, sí, básicamente eso. El tema es que bueno, que hay que contemplar los derechos humanos y hay que las reformas que se hagan tienen que sí o sí respetarlos. Entonces a mí siempre esos discursos siempre me traen al coronel Latorre, ¿no? Y al militarismo. Creo que una ley de fuga que permita ir eliminando a todos los gauchos del presente de a poco, un taller de adoquines y el ingreso compulsivo al ejército o la muerte, ¿no? A taller de adoquines, la muerte, el ingreso forzado al ejército, las tres soluciones que dio el coronel Latorre y Máximo Santos en el siglo XIX. Hay gente que está... Y la reforma vareliana. Todavía no. Pero esa como que ha fallado, está muy criticado. Ojo, Rafa, con eso, porque... no se metan con San. Capaz que tenemos ahora alguna nueva reforma valeriana, no sé. Nadie se anima a poner su nombre así, tipo... Bueno, el ADN. ¿No es la nueva reforma valeriana? El cambio de ADN. Han volado cabezas, Menos la que... Yo me estaba preguntando un poco el tema de esto de los plebiscitos, el tema de plebiscitar la paz, un derecho humano esencial, ¿no? O ¿plebiscitaríamos la pena de muerte? Sí, y acá hay gente, ¿no? Que capaz que estaría dispuesta. Y pero... es un peligro. Plebiscitar la tenencia de armas, sí. Por ejemplo. Esas cosas no se plebiscitan. No, yo qué sé. ¿Los impuestos? Por ejemplo. ¿Se plebiscitan los impuestos? Si queremos pagar o no pagar impuestos. Es clarísimo, esas cosas no se plebiscitan. Eso no lo hacen, Es ¿no? absurdo. No se le pregunta a la población. Claro que no. Es extraño el caso de Colombia en el sentido de que lo que Santos es un presidente que ganó 2 elecciones seguidas la abstención en Colombia es lo normal. Esta vez fue más, pero es lo normal, en torno al 50%, así. De abstención, que yo no, si acá el voto no fuera obligatorio, yo no sé, no estoy seguro si qué haría la Yo sí. Capaz que no en el primer periodo, porque venimos con una inercia. Costumbre. Claro. Venimos como la Pero de a costumbre, poco, pero sí. de a poco, en puede 3 ser. periodos te aseguro que estamos menos del 50%. Y lo que se le plantea el tema del presidente de Colombia, claro, en qué medida él gana las elecciones con el discurso totalmente cristalino de que él va a negociar con las Fuerzas Armadas, con la FARC, con la FARC para llegar a un acuerdo de paz. Entonces le dicen, bueno, y eso no te da, ganaste las elecciones, diciendo eso no te da la legitimidad para hacer el acuerdo y punto. Claro, ¿para qué lo plebiscitas? Lo lleva y lo plebiscita. Entonces, claro. Ya eso es un plebiscito. ¿Tenés la respuesta de por qué? ¿De por qué decidió plebiscitarlo? No, evidentemente para mí era una cuestión subjetiva de que el tipo no sentía eso, no sentía ¿no? Yo, sí, es una teoría. Y claro, ¿cómo decir? Yo tengo la legitimidad, no la tengo. Es un presidente que llega al plebiscito más o menos con el 32% de aprobación, de popularidad, que cayó mucho. Él llegó a ganar unas elecciones con 68% de votos, una cosa así. Tenía antes del acuerdo de paz tenía 25 de popularidad. De hecho, Uribe, el rival, tiene más popularidad que Santos. Pero no sé si se habrá sentido. Vaya a saber qué cuestiones hay. Yo lo que el tema creo que plebiscitar estas cosas, uno piensa que la gente se va a comportar de una forma, que la jugada ahí va a ser limpia, y eso no es así. En las campañas,
O sea, la democracia no es una democracia con mayúsculas o como la justicia, bien embarrada. Seguro. Y no tenemos una democracia representativa donde los medios de comunicación juegan un rol muy importante y acá hubo líderes políticos que hicieron su jugada y en el caso de Uribe estuvo dispuesto a ganarla y ganarla sin discutir realmente el Tratado de Paz. Jamás, incluso está declarado así por el jefe de campaña de Uribe que ellos usaron los discursos, los refranes que los ayudarían a que saliera el no, que les salió muy barato hacerlo porque entraron a tocar puntos neurálgicos como en la frontera con Venezuela, es decir, amenazar con que una firma del Tratado de Paz implicaba concesiones a Venezuela y claro. el tema del castrochavismo. Castrochavismo, dice Uribe, que iban a convertir a Colombia en un castrochavismo. Entonces hay un periodista colombiano que se llama Íñigo Sáenz, que él lo que dice que nos imaginamos que en los referendos los ciudadanos se limitan a dar su opinión sin dejarse contaminar por otras consideraciones. Claro. Y eso no es así. Para él la popularidad del gobierno o de los partidos que apoyan una opción son determinantes en este caso. Y lo que ven en Colombia es que más allá de lo que hablaban, lo que decía Rafa de que en los lugares donde el conflicto ha sido más atroz ganó el sí y los lugares más alejados ganó el no. Lo que dice que si vemos la elección anterior, Uribe Santos se repite, la gente de Santos votó que sí, y la de Uribe votó que no. Y Uribe logró hacer unas alianzas con, creo que hay que tenerlo en cuenta porque tiene que ver con la derecha que está hoy en día, con las iglesias evangélicas. O sea, en la propaganda del no fue una propaganda homofóbica. Ustedes dirán cómo hicieron el Tratado de Paz para hacer una propaganda homofóbica. El gobierno de Santos, con todas las discrepancias que se puedan tener, ha tenido una política de reconocimientos de derechos del LGTBI, con el discurso del tema de la diversidad. Y bueno, todos conocemos el discurso conservador, tradicionalista. Votar en no era afectar la familia, la tradición, la patria. Y por ese lado fueron... le faltó decir que votando no, sí uno se volvía gay o algo así. Con otras palabras, seguramente. ¿No? Y claro, eso embarra y mancha y entonces uno está votando algo tremendamente importante con gente que no se lo toma así, ¿no? Está jugando otros intereses que no son esos, ¿no? Hay unos intereses involucrados, ¿no? En Colombia, que es un país complejo, bien complicado. Estos tratados no incluían al ELN, ¿no? Al Ejército de Liberación Nacional, pero también hay tratativas de acuerdos de paz con el otro ejército revolucionario que hay, ¿no? Pero también esta guerra, como decías, es muy complejo porque hay fuerzas paramilitares de derecha que no son del gobierno y que también operan y que han hecho unas masacres importantes en el pueblo colombiano. Es una situación muy, muy, muy compleja, porque el acuerdo con la FARC también era lograr la paz, solo con la FARC. ¿Qué pasa con los paramilitares y con el otro ejército que todavía no se llegó a un acuerdo? No sé el caso del otro ejército. Los acuerdos con la FARC incluyen el compromiso del gobierno de luchar contra las organizaciones paramilitares. Cierta colaboración ahí para conseguir la información, porque el acuerdo era... Estuvieron 4 años negociando. Que también dicen, estuvieron 4 años y lo jugaron así, ¿no? A ver
a votar así en un país donde evidente, alguien tenía confianza en que iban a ganar, supongo. Dicen que fue una sorpresa, no sé. Pero el acuerdo incluye reforma rural integral que toca uno de, no sé con qué intensidad, pero toca uno de los problemas que está en el origen de todo esto, el tema de la tierra. Es otro problema que a la derecha no le debe gustar mucho tampoco. No, sin duda. Otro tema muy criticado es que, claro, lo que dice el planteo acá de Íñigo Sáenz es que la paz nunca es gratis, siempre tiene un precio político, y que si vos estás lejos de esa violencia, no estás dispuesto a pagar ese precio político, te parece un exceso. Y después de que hay gente que no quiere la paz, quiere la victoria. Sí, eso está claro. Uribe quiere la paz, no quiere la paz, quiere la victoria, quiere derrotar a la FARC, ¿no? Sí, con el discurso de que no se negocia bajo presión. Y este tratado de paz para sectores de la sociedad colombiana era la victoria de la FARC. Entre otras cosas porque se les aseguraba 5 escaños en el Senado y 5 en representantes a la FARC sin pasar por elecciones directamente. Claro. Lo cual tiene que ver con las concesiones necesarias, ¿no? Si no, ¿qué van a firmar qué paz? Y para incorporarlo a esta vida política, ¿no? Para transformarlas a las fuerzas militares en fuerzas políticas, se llegó a esta concesión de que, bueno, que empiecen participando ya de la vida política, ¿no? Creo que me parece que va por ese lado el sentido. Claro que seguramente de las derechas fue usado, miren el premio que se les da a estos asesinos con vinculaciones al narcotráfico, que también está eso siempre, ¿no? Detrás ojo, que si ellos llegaban igual a esa cantidad de votantes, es decir, esto es, si no llegan a la cantidad de votantes para cubrir esos escaños, igual los tendrían, pero implica que también, bueno, se compare si realmente llegan a esos escaños. Lo que pasa es que si ellos no tienen un aparato político armado, es imposible que puedan competir de igual a igual con los otros partidos políticos, ¿no? Claro, creo que contribuía a eso, ¿no? Claro. A armar cierto aparato político en una organización que no lo tiene, ¿no? Y bueno, eso es inevitable la comparación, ¿no? Si, bueno, ¿qué hubiese pasado, ¿no? ¿Qué pasó en Uruguay, no? No tiene nada que ver Uruguay con Colombia, pero digo, ¿cómo fue la transición, digamos? Claro, una guerrilla ya derrotada, todo lo que quieras, pero igual hubo una transición de un grupo guerrillero a la vida política, ¿no? Incluso en todos los países. No, en eso de la transición, que es interesante lo que vos decís, porque yo escucho un montón de intentos de explicar esto, ¿no? No. Y justamente en el tema de la violencia, cuando un país pasa tanto tiempo en esta situación de violencia como es, ¿no? Es el caso de Colombia, que es un país muy complejo y su historia es compleja, y incluso leí algunas críticas sobre llevadas a García Márquez, y que esto sí era un realismo mágico, ese realismo mágico que García Márquez, ¿no? Desarrolla en sus textos. No, el no a la paz era como, podría ser esta situación perfectamente parte de un cuento de García Márquez, ¿no? Porque es algo que uno, no haciendo tal vez una interpretación lineal, no lo entiende de una. Pero yo lo que siento es que justamente el llegar a la paz en un país con tanto tiempo de violencia es una transición, y el concepto de transición implica eso, implica que se piensan, que la gente de un día para otro va a decir sí, después de haber pasado tanto tiempo masticando violencia de acá y de allá. Yo creo que acá hay algo con el tema de la violencia que mantiene, más allá de los intereses que se puedan cruzar, mantiene como agarrada a la gente a esos lugares que conocen tal vez, ¿no? O que, no sé, habría que ser colombiano para poder explicar y dar algún tipo de respuesta, me parece. Y esto de ser principistas, ¿no? Yo bajo ningún concepto, ¿no? Sí. Yo defiendo tal y tal cosa, y es fácil ubicarse ahí, ¿no? Primero es fácil ubicarse desde estando afuera y hablando de la democracia. Esto también dejó ver, bueno, cómo están las democracias en América Latina, ¿no? Y cómo yo creo que
que seguramente Santos no se esperaba este no. Tengo como la sensación de que no se esperaban este no y que también hay un juego con esto de lo mediático, porque qué bien que queda un país en este mundo si plebiscita la paz. O sea, hay un tema como de marketing que se cuela en esto que es lamentable, porque yo creo que coincido con ustedes que hay cuestiones de Estado que no se pueden plebiscitar y la paz no se puede plebiscitar. Por eso hablamos al principio, bueno, ¿por qué no plebiscitan los impuestos? Es un tema de Estado también, eso no se plebiscita. Entonces, yo creo que acá ahí entran como determinadas cosas que son complejas, porque justamente la paz es una transición y nuestros países que pasaron por un proceso de violencia que no es comparable, ¿no? Entonces estaríamos en un error si comparáramos. También costó cuando el voto verde, ¿no? Yo era muy pequeña, pero recuerdo eso, ¿no? Y después las cosas que he leído, ¿no? Cómo la gente votó con mucho temor, con mucha presión, y bueno, y no es comparable, pero salíamos de la violencia. No la misma, pero es violencia al fin. ¿Y el 2009? Usted ya no era tan pequeña. No. Seguía siendo pequeña, pero no tanto. Y ahí en el 2009 la fuerza política que supuestamente estaba en contra de la ley de caducidad no se la jugó. No. Y hubo el plebiscito nuevamente. Y hubo... No, primero no la derogó donde podía derogarla, ¿no? Y nos acordamos de... No se olviden de... de Semproni. Ya me olvidé. Y hubo sectores del propio Frente Amplio que no ensobraban la lista, ¿no? Cierto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Creo que estamos viviendo a nivel mundial. Bueno, pero capaz que entonces capaz que el voto amarillo fue un proceso de pacificación y que en realidad los que votamos por verde quizás estábamos en una posición principista. Fue el eslogan de Sanguinetti en las elecciones, ¿no? El cambio en paz. ¿Y si les mandamos a Sanguinetti? ¿Y si les mandamos a Sanguinetti a Colombia? Andaría unos cuantos. No, pero ¿qué culpa tiene el pueblo colombiano? A la zona más caliente. Sí, claro, ahí en el año 89, por un lado estaban los discursos de que, claro, cambio en paz, pacificación. No había que acicatear a las Fuerzas Armadas porque si no iban a volver. Ese era el discurso. Y del otro lado, no, esto es impunidad. Claro. Hay que procesarlo. Pensamos de que era de impunidad, de hablar de impunidad a unos pobres viejitos que están detenidos. Está, pero si digamos, se tomó una decisión. Lo que pasa es que se plebiscitó en contra de la decisión que se tomó. Aquí no, en este proceso de paz en Colombia no se tomó una decisión, se plebiscitó para tomar una decisión. O sea, en Colombia se tomó una decisión y se hizo como refrendar bueno, pero darle más legitimidad. La ley de caducidad no se puso a consideración del pueblo. No, la ley de caducidad se votó y se aprobó, se aprobó, se empezó a aplicar y se empezó a aplicar. Después hubo un movimiento social que logró, claro, el recurso del referéndum. Sí. Es distinto, ¿no? Acá por lo menos hubo una decisión política de un gobierno o de la clase política. Se tomó una decisión sobre cómo resolver. En las primeras horas estaba, no sé en qué está ahora, la discusión de, bueno, ¿qué valor jurídico tiene en realidad este plebiscito cuando se firmó un acuerdo? Bueno, esa es otra. ¿Esto qué era? ¿Una especie de aplauso para el acuerdo? Y no. ¿O tiene un valor de hacer caer el acuerdo? De hecho, el acuerdo está firmado. Y Santos dice que va a seguir trabajando por el acuerdo. Habla lejos porque no te escucho, entonces metete. No, ya sé, pero es que no tenés puesto auriculares. Es más complicado eso. Yo igual, en realidad, un par de cosas, porque es decir, primero, en realidad fue un acuerdo, está dentro del acuerdo que se plebiscite. Entonces, en realidad no es que uno quiso hacer que se pusieron de acuerdo en que ese era el camino. Yo igual, para ser un poco más
positivos, digamos, en esta situación, porque si no parece que estamos en el horno. Hay que ver también que en realidad yo creo que Colombia va así a un camino de paz, no va a ser con este acuerdo. Entonces hay que razonar también por ese lado, ¿no? Porque en realidad si no parece que si no se quiere acuerdo, entonces esa no se quiere la paz. Yo la paz no la plebiscito este acuerdo de última y veré, tratemos de por lo menos encuadrar un poco la conversación, porque si no parece que no hay paz, se terminó. Bueno, pero eso está por verse, vamos a ver. No, claro, por supuesto, pero lo que voy es que en realidad uno cuando mira cuando ve la situación en Colombia, hubo un plebiscito y sí hubo, así como decimos siempre que hubo un 50 y poco %, hubo un 49 que votó que sí. Es cuestión de en realidad discutir, negociar un poco más y llegar a un acuerdo un poco más amplio. Yo lo que pasa es que otra vez yo lo veo de afuera, digamos, igual como lo vemos todos acá. Y tenemos una información que también es un poco siempre vista de afuera. Yo lo de no se plebiscita, yo qué sé, es el camino que definió Colombia y vamos arriba. Si tuvieron que acordar que se plebiscitaba para poder llegar a un acuerdo mínimo con el cual poder empezar a discutir entre el poder político y la FARC, ese camino que llegaron, yo qué sé. El tema es que ellos ya habían discutido. Claro. Que eso también te debe jugar en contra, porque vos estás dando las cosas cocinadas, dígame sí o no. Eso también puede haber jugado. Sí, claro. En contra, digo, con la gente, por ejemplo, la gente que se abstiene, debe haber alguno que debe haber dicho... No tengo toda la información, no sí, puedo decidir. O, me dan esto ya cocinado, sí, no sé, pero no creo. Pero además no se puede considerar la abstención como una opinión sobre el tema, digamos, es decir, si vos plebiscitaste un 63% se abstuvo. Está, pero el igual dato. si Que vos allá no hicieras lo podés tomar como un no, como un sí. no lo podés tomar como un no, como un sí, porque si vos hicieras votar obligatoriamente, seguramente se mantiene el porcentaje, seguramente, o capaz que no, pero digo, no tiene sentido, así haya votado un 20%, vos lo pusiste a consideración del pueblo, si el pueblo no quiso votar, no votó, no quiso o no pudo. Sí, Gentile dice que ganó el no te metas. El no te metas, ahí va. Decía que ganó. Y a la vez hubo elecciones municipales. Ese día ya estaba lloviendo en Colombia. Había Eso también lo dijo. Sí, claro. Había un huracán o algo así, ¿no? Había una alerta. Claro, de sí, lluvia. había. Bueno, acá sí un día de elecciones, si no es obligatorio y ponen advertencia, Caen tres naranja, gotas. no va nadie. No va nadie, pero eso te lo puedo asegurar. Lo que pasó más también que tiene que ver con elecciones, fueron elecciones municipales en Brasil y hubo abundantes lugares en Brasil donde juntando la abstención, los votos en blanco y los anulados son más que el que ganó, que los votos que consiguió el que ganó. Y sí, claro. Hay evidentemente lo que decía un poco en eso, o sea, nos habla de poco la democracia electoral de partidos como está. Y si recuerdan a Pinchinati en Uruguay, recuerda que tuvieron que presionar a los actores para que dijeran en televisión que era broma, porque seguro ganaba las elecciones Pinchinati. Llenó un palacio, en este país, ¿no? Que nos llenamos la boca de nuestra participación y nuestra capacidad no sé. De excelentes ciudadanos, demócratas y republicanos. Pinchinati va a ganar las elecciones, así que... Bueno, en Brasil ganaron un personajes mono. peores. Sí, un mono, creo que fue una un vez. Payaso, Un payaso, Romario. Sí. o sea bueno, y todo lo de las iglesias universales que están en el Parlamento, ¿no? Por supuesto. Que hay un montón. Creo que estamos viviendo una crisis de la democracia burguesa, donde los actores políticos no educan en política y no están educados en política, en el ejercicio de la política, y no les interesa educar en política. ¿Dónde están los comités de base? ¿O qué hacen? Están capaz, pero ¿qué hacen ahora? No interesa mucho que se participe en realidad. Me parece que ha habido una desmovilización general y le interesa que los ciudadanos participen en determinadas ocasiones y para determinadas cosas. Entonces, yo creo que confían mucho más en los publicistas que en el ciudadano informado. Claro. Yo creo que hoy pensaba, ¿no? Si Santos hubiera ganado el premio Nobel antes del plebiscito, ¿no hubiera tenido un golpecito que hubiera superado por
1 o 2%, porque tampoco perdió por mucho. 53.000 votos. Eso es la diferencia. ¿Esa es la diferencia? Sí, 50,7 a 49, algo. Bueno, siempre decimos, ¿no? Que habría que establecer una diferencia mínima. Unas gotas menos, diga. Claro. Una nubecita menos. Estoy convencido que si este premio hubiera venido unos días antes, no sé si perdía Santos. Hay un problema, me parece que de educar, que es un tema recurrente de este programa, educar en la participación, que para participar se aprende, y que hoy nombrabas Inés al Gao, que creo que Gao lo previó en una cosa que habló, en un discurso que dijo en el 98. Tengo unas palabras que dijo en ese año. La virtud magnífica de los colombianos es la creatividad. Nacemos y crecemos con ella, pero la mayoría se muere sin haberla ejercido por culpa de una educación dogmática, conformista y represiva que parece concebida aposta para tirarse la felicidad, a propósito para tirarse la felicidad. ¿Son estas las cuentas que vamos a rendir sobre el embrión de la patria que nos legaron los fundadores? Creo que no. Redimir y privilegiar nuestro poder creativo como una riqueza natural invaluable y despilfarrada debe ser la llave maestra para rescatar a Colombia de su propio infierno. Ya es hora de entender que este desastre cultural no se remedia ni con plomo ni con plata, sino con una educación para la paz, construida con amor sobre los escombros de un país enardecido, donde nos levantamos tempranos para seguirnos matándonos los unos a los otros. Una educación inconforme y reflexiva que nos incita a descubrir quiénes somos en una sociedad que se parezca más a la que merecemos, que nos oriente desde la cuna en la identificación temprana de las vocaciones y las aptitudes congénitas para poder hacer toda la vida solo lo que nos guste, que es la receta mágica de la felicidad y la longevidad. En síntesis, una legítima revolución de paz que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que durante casi 2 siglos hemos usado para destruirnos y que reivindique y enaltezca el predominio de la imaginación. Una educación para la paz. Una educación para la paz. ¿Qué parece que no estamos teniendo? Un discurso hippie. Una educación para la paz que no estamos teniendo ni acá, ni allá, ni acullá. Él no quiso volver, ¿no? Una vez que se fue de 1800, era exiliado de Colombia, Por intentó México, ¿no? y después se quedó en México y incluso cuando le preguntaban o le pedían que hablara de su país, él lo insultaba. ¿Ah, sí? Sí. Expresaba improperios en relación a Colombia. Se quedó en un país donde los derechos humanos se violan quizás más que en Colombia, ¿no? Pero claro, no era el de él. Seguro, no le dolía tanto. Capaz que no dolía tanto. En terrorismo de Estado, ¿no? A full en México. Vaya, sí. En la cotidiana. ¿No? Entonces, creo que no se puede legislar sobre la base de los lugares comunes y del dolor y la angustia de la gente, jugar con eso. Y hay políticos que juegan con eso, ¿no? Legislar sobre el mataron a mi esposo, a mi hijo, me asaltaron, me robaron, me fracturaron, ¿no? Hay gente que está jugando a legislar sobre eso y no podemos poner la legislación, las leyes en manos de quien está angustiado y dolorido. O sea, me hace acordar, ahora que dijiste eso, a las no sé si eran justificaciones, ¿no? Que no sé qué eran, pero cuando se hacían en Brasil, en el Congreso, se votaba el impeachment a Dilma, voto, yo qué sé, sí, por mi familia. Por mi familia. por mi tía no sé cuánto. Que me enseñó no sé qué cosa. Ninguno votaba por argumentos racionales o justificando que tal acto cometió Dilma. No, votaban por cosas que... O si no, cosas disparatadas tipo Corea del Norte, los comunistas de Corea del Norte que nos vienen a oprimir o cosas así que ya uno dice, ¿y esto? Los tanques de Siberia. Sí, que van a mandar a nuestros hijos a Siberia, ¿no? Discursos que son viejísimos, ¿no? Se los van a llevar a Cuba. ¿Ah? Y bueno, vamos a tener que ir redondeando y un programa un poco más corto. No sé, ahora hay que seguir trabajando en educar en participación, ¿no? Me parece que ahí está la clave para que participemos mejor. Y pensar también que
Capaz que está bueno pensar que tenemos apellidos, pero que todos tenemos apellidos, ¿no? Todos tenemos un nombre propio. Y que todas las vidas son vidas. Y todas las vidas nos duelen como cualquiera. Y que vale un cacerolazo esta, aquella Y cualquiera. y cualquiera, ¿no? Bueno, nos vamos. Antes, pará un poquito. ¿Estás apurado, che? Nos queda, hay que decir que en realidad la paz en Colombia va a llegar después de la fecha que viene. Porque ahora va un matador para allá que va a hacer 5 o 6 goles más. El martes jugamos contra Colombia. Es verdad. No puede ser que no. Juega Uruguay y Colombia. Ustedes y en se Colombia van sin juega. hablar de las cosas importantes. Lee el guión que te pasé. Dios mío, nos vemos.